13 de junio de 1944. Normandía, Francia. 09:47 horas. La mañana se cernía pesada sobre los setos de Villers-Bocage, densa por el humo del diésel y el hedor acre de la cordita. El SS Oberscharführer Ernst Weber pegó el ojo a la óptica del Turmzilfernrohr de su Tiger I, observando el camino a través de 2,5 metros de acero blindado. Sus manos, callosas tras 3 años de guerra de tanques en 2 continentes, descansaban firmes sobre el volante. El calor del verano aún no había roto el frío del amanecer normando, y la condensación nublaba su visión. A través de la neblina los vio venir, una columna de M4 Sherman estadounidenses, con sus cascos verde oliva adornados con estrellas blancas que parecían casi ingenuas en su brillo, avanzando con lo que solo pudo interpretar como valentía o ignorancia. Quizás ambas. A Weber había destruido 11 T-34 soviéticos en Kursk, había quemado a los cruzados británicos en el desierto occidental. Entendía las matemáticas de la guerra blindada con la fría precisión de un cirujano. Espesor del blindaje, velocidad inicial, valores de penetración a distancia. Su Tiger montaba el cañón KW-UK-36 L/56 de 88 milímetros, un arma capaz de perforar 10 centímetros de acero endurecido a 2.000 metros. El blindaje frontal del Sherman medía 51 milímetros en su punto más grueso, con una inclinación de 56 grados. Una ecuación simple, un resultado seguro. Ajustó el tambor de alcance. 1.200 metros. El Sherman que iba en cabeza se había detenido para hacer un reconocimiento, con la escotilla del comandante abierta, y un joven oficial observaba los setos con binoculares que captaban la luz de la mañana. Weber no sentía odio por aquel hombre. 3 años de guerra habían consumido tales lujos. Solo existía la geometría de la matanza, las tablas balísticas memorizadas en los campos de entrenamiento de Paderborn, la memoria muscular de la elevación y la deriva. «Panzergranate», gritó a su cargador. Proyectil perforante. La recámara se cerró con un ruido metálico. Weber centró la retícula en el casco del Sherman, justo debajo del anillo de la torreta donde se almacenaba la munición. Exhaló lentamente y apretó el gatillo. El cañón del Tigre rugió, un sonido como el del martillo de Dios golpeando un yunque. El proyectil atravesó 1.200 metros de campiña normanda en menos de 2 segundos, viajando a 773 metros por segundo, transportando la energía cinética de un tren de mercancías, comprimida en un proyectil con núcleo de tungsteno del diámetro del puño de un hombre. Impactó la placa del glacis del Sherman en un ángulo perfecto de 90 grados. Weber observó a través de su mira la familiar llamarada naranja, la explosión de munición al desintegrarse, la torreta elevándose hacia el cielo sobre un pilar de descompresión explosiva. Había visto esta secuencia docenas de veces. Los ángulos eran perfectos, las matemáticas infalibles. El Sherman se estremeció. El metal chirrió. Una lluvia de chispas recorrió su casco como una celebración del 4 de julio que Weber había visto alguna vez en un noticiero estadounidense. El proyectil había penetrado, estaba seguro de ello, pero el tanque no explotó, no se quemó, como decían los tanquistas británicos. En cambio, tras un instante que pareció extenderse en el tiempo geológico, el motor del Sherman tosió 1, 2 veces, y luego volvió a la vida con un rugido. Humo negro salía de sus escapes, y entonces, increíblemente, volvió a moverse, sin retroceder. Adelante. Weber parpadeó, convencido de que se le había empañado la óptica. «Noch einmal», murmuró. Otra vez. Su cargador disparó otra bala. Weber disparó. El segundo proyectil impactó en el lateral de la torreta del Sherman. Otro disparo perfecto. Otra penetración que pudo calcular con certeza. La torreta resonó como una campana de catedral. La pintura se vaporizó. El metal brilló al rojo vivo donde el núcleo de tungsteno la atravesó. El Sherman siguió avanzando. Y entonces Weber vio, con una inquietante sensación que no había sentido desde Stalingrado, que el primer Sherman no estaba solo. Tras él, emergiendo de la niebla matutina como una manifestación industrial de la propia América, venía otro Sherman, y otro, y 5 más, y 10 más. Una compañía entera de ellos,
de 37 toneladas cada uno, avanzando a 40 kilómetros por hora, con sus cañones de 75 milímetros dirigiéndose hacia su posición con la lenta confianza de la inevitabilidad. 3 años antes, en el invierno de 1941, Ernst Weber había sido un verdadero creyente. Había estado en formación en la planta de Henschel en Kassel, viendo salir de la línea de producción el primer Tiger I, y había creído, con el fervor de su juventud y su ideología, que Alemania había logrado algo sin precedentes en la historia de la guerra. El Tiger pesaba 54 toneladas. Su blindaje frontal medía 100 milímetros de espesor, inclinado y endurecido. Su cañón podía destruir cualquier tanque aliado a distancias donde el fuego de respuesta era matemáticamente imposible. El propio Führer lo había declarado el instrumento de la victoria final, y Weber, de 23 años y criado con películas de Leni Riefenstahl y canciones de fogata de las juventudes hitlerianas, se lo había creído todo. Las películas de propaganda habían mostrado la tecnología alemana como superior, la ingeniería alemana como inigualable, la voluntad alemana como inquebrantable. Los noticiarios de la Wochenschau se proyectaban en todos los cines del Reich, mostrando a los Tigers aplastando todo a su paso, mientras los narradores hablaban con reverencia sobre las Wunderwaffen, armas prodigiosas, que restaurarían la gloria de la patria. Weber había memorizado las estadísticas. El blindaje del Tiger era el doble de grueso que el de cualquier tanque soviético. Su cañón podía penetrar el blindaje enemigo a distancias donde el enemigo ni siquiera podía verlo. Cada Tiger valía 5 tanques enemigos, 10 tanques enemigos, 15. La matemática de la superioridad se había plasmado en cada aspecto de su entrenamiento. En la Panzertruppenschule, los instructores se lo habían inculcado a los cadetes. Calidad sobre cantidad. Una tripulación de un tanque alemán, debidamente entrenada y equipada, podía derrotar a un pelotón entero de blindados enemigos inferiores. No era mera propaganda, sino una realidad de ingeniería, comprobada por pruebas balísticas y validada por informes de combate de todos los frentes. Pero los noticieros nunca habían mostrado lo que Ernst Weber ahora entendía con aterradora claridad. A Estados Unidos no le importaban las matemáticas. El tanque Sherman, o designado por el ejército estadounidense como tanque medio M4, era, desde cualquier punto de vista técnico, inferior al Tiger I en casi todas las categorías relevantes para la doctrina de la guerra blindada convencional. Su blindaje era más delgado, su cañón más pequeño, su velocidad era comparable, pero su movilidad a campo traviesa era inferior en terreno blando. Los informes de inteligencia alemanes, recopilados por el Waffenamt y distribuidos a los comandantes de la Wehrmacht a principios de 1944, habían desestimado al Sherman por considerarlo un diseño mediocre, adecuado para la explotación, pero inadecuado para el combate directo con tanques alemanes medianos o pesados. Esos informes no eran incorrectos. En un duelo entre un Tiger y un Sherman en terreno llano a media distancia, el Tiger ganaría 95 veces sobre 100. El cañón M3 de 75 milímetros del Sherman, disparando una munición perforante a distancias de combate estándar, no podía penetrar el blindaje frontal de un Tiger. El cañón de 88 milímetros del Tiger podía destruir un Sherman por delante, por un lado o por detrás a distancias superiores a los 2000 metros. Estos eran hechos, validados por la metalurgia y la física, pero los informes habían pasado por alto algo fundamental, algo que no se podía medir en milímetros de blindaje ni en velocidad inicial. Estados Unidos no había diseñado el Sherman para ganar duelos. Estados Unidos lo había diseñado para ganar guerras. En junio de 1944, cuando la compañía Tiger de Ernst Weber llegó a Normandía, Alemania producía 25 Tiger al mes. La línea de producción del Tiger I, operando a máxima capacidad en 3 plantas de fabricación, había construido exactamente 1.347 Tiger desde 1942. Cada Tiger requería 300.000 horas de trabajo. Cada Tiger consumía componentes de 6.000 proveedores diferentes. Cada Tiger necesitaba vagones de ferrocarril especializados para su transporte y vehículos de recuperación especializados para remolcarlo cuando se averiaba, lo cual ocurría con frecuencia, ya que el motor Maybach HL230 del Tiger era inestable
y su suspensión de ruedas superpuestas era propensa a congelarse en condiciones invernales. Estados Unidos, en ese mismo mes de junio de 1944, construyó 1.504 tanques Sherman, no para toda la guerra, sino para ese solo mes. La división de carrocerías Fisher de General Motors producía Shermans en una planta automotriz reconvertida en Grand Blanc, Michigan, donde los trabajadores que habían fabricado sedanes Buick el año anterior ahora fabricaban tanques en una línea de ensamblaje que completaba un Sherman cada 60 minutos. La planta River Rouge de Ford Motor Company producía trenes motrices completos para Sherman a un ritmo de 50 al día. La planta de tanques Arsenal de Detroit de Chrysler Corporation operaba 24 horas al día, en 3 turnos, 7 días a la semana, empleando a 10.000 trabajadores capaces de desmontar y volver a montar una transmisión Sherman completa en menos de 4 horas. Para el verano de 1944, Estados Unidos había construido 49.234 tanques Sherman, y seguían acelerando la producción. Weber disparó su tercer proyectil contra el Sherman que iba en cabeza. Esta vez apuntó a las orugas, con la esperanza de inmovilizarlo. El disparo dio en el blanco. Las orugas se hicieron añicos y los eslabones se esparcieron por el seto como metralla. El Sherman viró lateralmente, se desprendió de las orugas que le quedaban y se detuvo en seco. Weber se permitió un momento de sombría satisfacción. Incapacitado. Misión cumplida. Movió su torreta hacia el siguiente objetivo en la fila. La torreta del Sherman averiado seguía en movimiento. Su cañón seguía activo. Y mientras Weber observaba, la escotilla de carga del Sherman se abrió. No para evacuar, sino para ventilar. La tripulación permanecía dentro, manteniendo el cañón en acción, aunque el vehículo ya no podía maniobrar. Usaban el tanque averiado como fortín fijo, cubriendo el avance de los otros Sherman que los seguían. Esto no era lo que hacían las tripulaciones de tanques soviéticas. Cuando un T-34 quedaba inutilizado, la tripulación era evacuada de inmediato. La doctrina soviética priorizaba la preservación del personal entrenado sobre el equipo, ya que éste era reemplazable, pero el entrenamiento llevaba meses. Las tripulaciones de tanques británicas seguían protocolos similares, pero estos estadounidenses se quedaban con su tanque inutilizado, aún combatiendo, mientras sus camaradas maniobraban a su alrededor, y los demás Sherman no se retiraban. Se dispersaban, usando el tanque averiado como punto de apoyo, flanqueando a izquierda y derecha entre los setos. El Tiger de Weber estaba atrincherado en una posición defensiva superior, con el casco bajo tras las fortificaciones, con campo de tiro despejado. Pero los Sherman no intentaban atacarlo frontalmente. Se movían hacia sus flancos, tan aceptando bajas para acortar la distancia, y lo más importante, y aún más aterrador, eran demasiados para rastrearlos simultáneamente. Weber destruyó un segundo Sherman a 800 metros. Disparo perfecto, masa central, detonación de munición. El Sherman explotó con la espectacular violencia que se suponía debía ocurrir siempre. Pero antes de que Weber pudiera desplazarse hacia el siguiente objetivo, 3 Sherman más habían avanzado otros 100 metros. Destruyó un tercer Sherman. 4 más avanzaron. Las matemáticas del desgaste se invertían. Por cada Sherman que derribaba, 2 más se acercaban. Su radio crepitó. El teniente Kaufman, al mando del Tiger a la izquierda de Weber. Cuento 14, no, 16 tanques enemigos. Llegan más del oeste. Recomiendo que nos retiremos a posiciones secundarias. Retirarse. La palabra era anatema. Los Tiger no se retiraban de los Sherman. Los Tiger eran depredadores ávidos. Los Sherman eran presas. Pero Weber miró a través de su mira la línea de cascos verde oliva que avanzaba, al Sherman averiado que seguía disparando desde su posición inmovilizada, a la infantería estadounidense que ahora veía desmontar de los semiorugas tras la columna de tanques, y comprendió con una claridad escalofriante que las matemáticas habían cambiado. Los estadounidenses no buscaban una victoria justa. Lo estaban ahogando en números que hacían que la justicia fuera irrelevante. Había un sonido que atormentaba a las tripulaciones de los tanques alemanes en el verano de 1944, un sonido que aparecía en sus cartas a casa, en sus diarios, en sus conversaciones susurradas en hospitales de campaña
y campos de prisioneros de guerra. Y no era el sonido de los disparos del cañón Sherman. El M3 de 75 milímetros producía un crujido agudo y agudo, distintivo, pero no especialmente intimidante. No era el sonido de las orugas del Sherman en caminos adoquinados, ni el zumbido de sus motores radiales. Continental R-975. Era el sonido de más Sherman llegando. Siempre más Sherman. El comandante de los Panzer, Hans von Luck, quien luchó contra los blindados estadounidenses en Normandía con la 21ª División Panzer, escribió en su diario de combate: «Podíamos destruir 5 Sherman con facilidad, 10 con esfuerzo, 15 con dificultad, pero ellos enviaban 20, y cuando habíamos destruido 20, ellos enviaban 30, y nuestros Tigers, irreemplazables, acumulaban daños poco a poco en cada combate. Una rueda dañada, una transmisión forzada, un cañón a punto de alcanzar su límite de fatiga, mientras que sus Sherman, cada tanque destruido, era simplemente reemplazado por máquinas nuevas que llegaban en cuestión de días. El sistema de reemplazo estadounidense era algo que a los oficiales de logística alemanes les costaba comprender. Cuando un Sherman era destruido en combate, la tripulación, si sobrevivía, recibía un tanque de reemplazo en un promedio de 72 horas. A menudo, en 24 horas. El tanque de reemplazo llegaba con una carga completa de munición, tanques de combustible llenos, suministros nuevos y piezas de mantenimiento. Si era necesario reemplazar el cañón del tanque, esto podía hacerse en un depósito de campaña en menos de 6 horas. Si era necesario reemplazar el motor, una grúa extraía la unidad de potencia dañada y colocaba una nueva en un solo día. Cuando un Tiger era destruido, el proceso de reemplazo tardaba meses. Si el motor de un Tiger fallaba, el tanque completo debía ser enviado por ferrocarril de regreso a Alemania para su mantenimiento en depósito. Si la transmisión de un Tiger se averiaba, algo común, ya que su diseño era insuficiente para el peso del tanque, el tanque solía ser simplemente abandonado, ya que su recuperación y reparación requerían equipo especializado que no existía en las zonas de avanzada. En junio de 1944, Alemania había perdido más Tigres por averías mecánicas y abandono que por fuego enemigo. La simplicidad técnica del Sherman, considerada primitiva por los ingenieros alemanes, se había convertido en una ventaja estratégica para la que la doctrina alemana no tenía respuesta. El Sherman utilizaba un motor de camión comercial, el Continental R-975, derivado de un motor radial de avión ya en producción en masa. Cuando ese motor se averiaba, cualquier mecánico familiarizado con motores radiales podía repararlo con herramientas estándar. La transmisión del Sherman era una adaptación del diseño de un tractor civil. Su suspensión utilizaba resortes de voluta verticales que podían ser reemplazados por 3 hombres con mazos y llaves inglesas en menos de una hora. El Tiger utilizaba un motor Maybach V12 de diseño personalizado que requería herramientas especializadas y mecánicos capacitados en fábrica. Su transmisión utilizaba engranajes helicoidales mecanizados con tolerancias de 0,02 milímetros. Y su suspensión de ruedas superpuestas, una elegante solución de ingeniería que distribuía el peso a la perfección, requería desmontar hasta 8 ruedas para reemplazar una sola rueda interior, un proceso que llevaba un día entero incluso con personal experimentado. La elegancia se había convertido en una desventaja, la complejidad en una vulnerabilidad, y la sencillez americana, se había convertido en una fuerza imparable. El Tiger de Weber disparó 11 balas esa mañana. Logró 7 penetraciones confirmadas, impactos que deberían haber destruido 7 Sherman. 4 de esos Sherman ardieron. 3 de ellos siguieron luchando. La razón solo se aclaró después de la batalla. No cuando los oficiales de inteligencia de la Wehrmacht examinaron los Sherman destruidos y recopilaron informes que circularon entre las unidades Panzer con una mezcla de incredulidad y admiración reticente. Los estadounidenses habían comenzado a instalar sistemas de almacenamiento de munición húmedos en sus modelos Sherman más nuevos. Los estantes de munición estaban rodeados por camisas de agua glicol que absorbían el calor y extinguían los incendios. Cuando un proyectil penetrante impactaba en el área de almacenamiento de munición,
El impacto catastrófico que debería haber causado una detonación instantánea, las camisas de agua ganaban segundos, a veces minutos, para que la tripulación activara los sistemas de extinción de incendios o evacuara. Más importante aún, la doctrina estadounidense de tanques priorizaba la supervivencia de la tripulación de una forma que la alemana no lo hacía. Las tripulaciones del Sherman se entrenaron exhaustivamente en procedimientos de evacuación de emergencia. Practicaban la evacuación por cada escotilla, en la oscuridad, con simulacros de humo. Practicaban el arrastre de tripulantes heridos a través de las escotillas con el equipo completo. El Sherman fue diseñado con la supervivencia de la tripulación como una consideración primordial. Las escotillas eran más grandes y fáciles de abrir que las de los tanques alemanes. Las rutas de escape eran más numerosas y la distribución interior priorizaba la evacuación rápida sobre la eficiencia del almacenamiento de munición. Como resultado, a las tripulaciones de los Sherman tenían una tasa de supervivencia casi del doble que la de las tripulaciones de los tanques alemanes. Las tripulaciones supervivientes eran inmediatamente trasladadas a nuevos Sherman y regresaban al combate en cuestión de días, aportando su experiencia y entrenamiento. Alemania no solo perdía tanques, perdía tripulaciones entrenadas e irreemplazables, cuyo entrenamiento requería meses y no podían ser reemplazadas rápidamente. Estados Unidos preservaba sus tripulaciones entrenadas, que acumulaban experiencia y se volvían más efectivas con cada combate, incluso mientras sus tanques eran destruidos y reemplazados por máquinas nuevas. El Tigre fue una obra maestra de ingeniería diseñada para ganar batallas. El Sherman fue un diseño adecuado, diseñado para ganar guerras, y en los setos de Normandía, Weber aprendía la diferencia. A las 11 horas, el Tiger de Weber había sido flanqueado. Los estadounidenses habían perdido 9 Sherman en el combate, 3 destruidos en el acto, 2 inutilizados y en llamas, y 4 inutilizados pero aún en servicio. Pero 23 Sherman habían atravesado la línea defensiva, y el Tiger de Weber ahora recibía fuego desde 3 direcciones simultáneamente. El blindaje del Tiger resistió. Los proyectiles de 75 milímetros de los cañones del Sherman impactaron la placa frontal y la torreta del Weber como martillos sobre un yunque. Cada impacto resonó en el compartimento de la tripulación con un sonido como el de una campana de iglesia durante un toque fúnebre. Pero no penetraron. El blindaje del Tiger seguía siendo superior. Las matemáticas seguían siendo válidas. Lo que no aguantó fue la munición de Weber. El Tiger llevaba 92 cartuchos. Weber había disparado 47. Las manos de su cargador estaban ampolladas por manipular casquillos calientes. El cañón estaba tan caliente que la expansión térmica había empezado a afectar la precisión, y los Sherman seguían llegando. La voz del teniente Kaufman en la radio, ahora tensa, con su apariencia profesional quebrada. Todas las unidades, retírense al punto de concentración Bravo. Ejecuten inmediatamente. Esta posición ya no es sostenible. Weber dio la orden a su conductor. El motor Maybach del Tiger rugió. El enorme tanque se tambaleó hacia atrás, abandonando su posición defensiva, con las orugas rozando el suelo normando. Mientras se retiraban, Weber observó a través de la cúpula de su comandante cómo la infantería estadounidense avanzaba, ocupando las posiciones que los Tigers acababan de abandonar, y tras ellos llegaban más Sherman. Sherman de repuesto, Sherman de reemplazo, siempre más Sherman. Las implicaciones estratégicas de esta realidad se hicieron evidentes para los comandantes alemanes durante el verano de 1944, aunque pocos querían reconocerlo abiertamente. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, comandante de las fuerzas alemanas en el oeste, escribió en un informe confidencial al OKW: la superioridad material del enemigo ha alcanzado un punto en el que la habilidad táctica y el equipamiento superior ya no pueden compensarla. Destruimos sus tanques y ellos los reemplazan en cuestión de días. Ellos destruyen nuestros tanques y el reemplazo tarda meses si es que se produce. Las cifras eran devastadoras. Para agosto de 1944, las fuerzas estadounidenses en Francia habían recibido 1.326 tanques Sherman de reemplazo para compensar las bajas en combate. Alemania había recibido 62 Panthers
y 11 Tigers de reemplazo para el frente occidental en el mismo periodo. Los oficiales de suministro les decían a las tripulaciones de los tanques estadounidenses que si su tanque sufría daños, simplemente debían abandonarlo y solicitar uno nuevo. Recuperar y reparar tanques dañados a veces era menos eficiente que simplemente construir nuevos. Las tripulaciones de tanques alemanes, por el contrario, recibían órdenes de recuperar los tanques dañados a toda costa, incluso bajo fuego enemigo, ya que cada tanque perdido era estratégicamente irreemplazable. Las tripulaciones de los Panzer realizaban operaciones de recuperación que costaban vidas para salvar las máquinas, mientras que las tripulaciones estadounidenses abandonaban los Sherman dañados pero reparables porque los nuevos reemplazos llegarían antes de que se pudieran completar las reparaciones. Se trataba de una guerra de abundancia, algo que el ejército alemán no tenía doctrina para contrarrestar. El Tigre encarnaba una filosofía bélica alemana particular, superioridad cualitativa lograda mediante la excelencia tecnológica y un entrenamiento superior. Cada tripulación del Tigre se sometía a 6 meses de entrenamiento intensivo. Cada Tigre representaba la cumbre de la capacidad industrial alemana. La premisa implícita en el diseño del Tigre era que Alemania podía lograr el dominio del campo de batalla mediante un número reducido de sistemas de armas muy superiores. El Sherman encarnaba una filosofía diferente, una calidad adecuada producida en cantidades abrumadoras, respaldada por sistemas logísticos que consideraban las máquinas desechables y a las tripulaciones como algo valioso. El Sherman no fue diseñado para ser el mejor tanque. Fue diseñado para ser lo suficientemente bueno, producible en grandes cantidades, fácil de reparar, sencillo de operar y con capacidad de supervivencia para su tripulación. En los desiertos del norte de África, en las montañas de Italia, en las primeras batallas de Normandía, la filosofía del Tigre parecía reivindicada. Los Tigres habían destruido blindados enemigos con proporciones absurdas, 10-1, 15-1, 20-1 en casos excepcionales. Pero las proporciones no importaban cuando el enemigo podía absorber esas bajas y continuar atacando con fuerzas frescas. Para julio de 1944, la inteligencia alemana estimó que las fuerzas estadounidenses en Francia poseían aproximadamente 3.400 tanques Sherman operativos, con tasas de reemplazo que triplicaban las pérdidas. La fuerza total de tanques operativos alemanes en el frente occidental, incluyendo todos los modelos, contaba con aproximadamente 670 vehículos, y las tasas de reemplazo no se correspondían con las pérdidas. Las matemáticas del desgaste eran ineludibles, y la certeza matemática era un escaso consuelo cuando tu invencible Tiger se retiraba ante una oleada de Sherman supuestamente inferiores que seguían avanzando sin importar cuántos destruyeras. Un Ernst Weber luchó en la campaña de Normandía durante 43 días más, antes de que su Tiger se desprendiera de una oruga durante una retirada cerca de Falaise. El tanque quedó inmovilizado con una transmisión final rota, una avería reparable que habría tardado 3 días en repararse con el equipo adecuado. Pero no había equipo, no había tiempo. Los Sherman estadounidenses avanzaban desde 3 direcciones. Weber y su tripulación colocaron cargas de demolición dentro del compartimento de combate de su Tiger, destruyendo la recámara del cañón y los sistemas de control de fuego para evitar la captura, y se retiraron a pie. Weber nunca comandó otro Tiger. No había Tigers de reemplazo disponibles. Fue reasignado a un Panzer IV, un tanque medio, inferior en todos los aspectos al Tiger con el que se había entrenado, pero al menos estaba disponible. E incluso esa asignación duró solo 2 semanas antes de que el Panzer IV fuera destruido por cazabombarderos estadounidenses cerca del cruce del Sena. Pasó los últimos meses de la guerra en unidades de infantería, retirándose por Francia, cruzando el Rin, hacia los restos de Alemania que se desmoronaban. Y dondequiera que iba, veía el mismo patrón. Unidades alemanas con equipo y entrenamiento superiores, abrumadas por fuerzas estadounidenses y británicas que simplemente tenían más de todo. Más tanques, más camiones, más artillería, más munición, más comida, más combustible, más de todo. En abril de 1945, Weber se rindió a las fuerzas estadounidenses cerca de Múnich. Fue procesado en un campo de prisioneros de guerra donde, por primera vez,
Vio de primera mano la magnitud de la logística estadounidense. El campo se abastecía mediante un convoy de camiones que llegaba a diario. 200 vehículos, cada uno con suministros de depósitos que parecían inagotables. Los guardias estadounidenses comían 3 veces al día en cocinas de campaña que servían carne fresca, verduras enlatadas, pan blanco y café con azúcar. Los prisioneros de guerra recibían 2 comidas diarias de calidad similar, mejor que la que Weber había consumido en la Wehrmacht durante el último año de la guerra. Un oficial de suministros estadounidense, conversando a través de un traductor, mencionó casualmente que el campamento se abastecía desde un depósito a 80 kilómetros de distancia, y que dicho depósito era una de las 47 instalaciones similares solo en el sur de Alemania. Cada depósito se abastecía por ferrocarril y convoy de camiones desde puertos franceses. Cada depósito mantenía un inventario suficiente para 30 días de operaciones. Cada depósito almacenaba más carne enlatada de la que Weber había visto en todo un año de raciones de campaña de la Wehrmacht. El oficial dijo esto sin alardear, como una simple declaración de hechos, tal como se podría describir el clima. Weber comprendió entonces contra qué había estado luchando. No contra mejores tanques, ni contra soldados más valientes, sino contra una nación que había industrializado la guerra hasta tal punto que el coraje individual y la excelencia táctica eran estratégicamente irrelevantes. Estados Unidos no había derrotado a Alemania con tanques superiores. Estados Unidos había derrotado a Alemania construyendo tanques adecuados más rápido de lo que Alemania podía destruirlos y apoyando esos tanques con sistemas logísticos que consideraban las máquinas como prescindibles y al personal entrenado como valioso. El Tigre había sido el mejor tanque. Las matemáticas de penetración de blindaje y rendimiento del cañón lo confirmaban. Pero el Sherman había sido el tanque ideal, diseñado no para duelos, sino para la producción en masa, no para la superioridad técnica, sino para la persistencia estratégica. Una nación había construido tanques para ganar batallas, la otra los había construido para ganar una guerra. Y al final, la distinción importó más que cualquier tabla de balística o gráfico de espesor de blindaje que pudiera medir. Hay una fotografía, tomada en julio de 1944 cerca de Caen, que capturó algo esencial sobre la naturaleza de los combates de ese verano. La fotografía muestra un tanque Tiger destruido, con la torreta destrozada por una explosión de munición interna, rodeado por 4 tanques Sherman destruidos en un radio de 200 metros. La tripulación del Tiger había luchado brillantemente. 4 bajas antes de verse abrumada. Una proporción de bajas de 4-1, precisamente la excelencia táctica que la doctrina alemana enfatizaba. Pero al fondo de esa fotografía, apenas visibles en la distancia, se ven más Sherman avanzando. 5 de ellos, recién salidos del depósito, avanzaban para ocupar la posición por la que se habían enfrentado los Sherman y Tiger destruidos. El terreno en sí no había cambiado. La situación táctica no se había alterado fundamentalmente. Pero los estadounidenses contaban con 5 tanques más para continuar el avance, y los alemanes no tenían nada con qué reemplazar a sus Tiger destruidos. La fotografía fue encontrada entre los efectos personales de un comandante de tanque estadounidense que había escrito en el reverso: «Son buenos, pero nosotros somos muchos». 7 palabras que resumían una realidad estratégica con más claridad que 1000 páginas de informes posteriores a la acción. El tanque Sherman se produciría en mayor cantidad que cualquier otro tanque en la historia. 49.234 unidades al final de la guerra, con un pico de producción de 1.504 unidades en un solo mes. El Tiger I finalizó su producción en agosto de 1944, tras la fabricación de 1.347 unidades. Ambos tanques contribuyeron a los objetivos estratégicos de sus respectivas naciones. Uno encarnaba el principio de que la excelencia en sistemas individuales podía lograr la victoria mediante un rendimiento superior. El otro encarnaba el principio de que sistemas adecuados producidos en cantidades abrumadoras, con el apoyo de una logística que aceleraba la sustitución sobre la destrucción, podían lograr la victoria mediante la persistencia estratégica. En los setos de Normandía, en los bosques de las Ardenas, en las llanuras de la propia Alemania, esa pugna entre filosofías se desencadenó en miles de enfrentamientos. Y en la mayoría de los enfrentamientos individuales,
El Tigre logró índices de bajas superiores. Pero los índices de bajas medían lo equivocado. Midieron el éxito táctico cuando la capacidad estratégica era lo que determinaba los resultados. Para mayo de 1945, cuando Alemania se rindió, la Wehrmacht había perdido aproximadamente 5.000 tanques en el frente occidental, todos los tipos, modelos y todo lo que Alemania había construido. Las fuerzas estadounidenses habían perdido aproximadamente 7.200 Sherman en el teatro de operaciones europeo. Sin embargo, Estados Unidos terminó la guerra con más Sherman operativos en Europa que con los que comenzó el día D, porque la producción de reemplazo había duplicado las pérdidas. Alemania terminó la guerra sin ningún tanque operativo, porque no había combustible para su funcionamiento, ni repuestos para su mantenimiento, ni capacidad industrial para reemplazarlos. El Tiger fue diseñado como una Wunderwaffen, un arma prodigiosa que alcanzaría la victoria mediante la supremacía tecnológica. Pero el Sherman fue diseñado como algo más profundo y menos glamoroso, una herramienta de democracia industrial, producida y desplegada en masa, con un rendimiento adecuado pero una cantidad abrumadora, respaldada por un sistema económico que podía construirlas, desplegarlas, repararlas y reemplazarlas más rápido de lo que cualquier enemigo podría destruirlas. El Sherman no era mejor tanque que el Tiger. Era una mejor respuesta a la pregunta de cómo ganar una guerra industrial moderna. Ernst Weber vivió hasta 1987. Trabajó como mecánico en Stuttgart, reparando automóviles Mercedes-Benz, y rara vez habló de su servicio en la guerra. Sin embargo, en entrevistas realizadas por historiadores militares en la década de 1970, le preguntaron sobre sus experiencias combatiendo contra los blindados estadounidenses, y su respuesta quedó registrada. Me entrenaron para creer que la calidad vencería a la cantidad, que un equipo y un entrenamiento superiores superarían la inferioridad numérica, y en cada batalla esa creencia se confirmaba. Podía destruir más tanques enemigos que ellos los míos, pero lo que no comprendí hasta demasiado tarde fue que no necesitaban destruir mi tanque. Solo necesitaban reemplazar los suyos más rápido de lo que yo podía destruirlos. No buscaban ganar batallas, buscaban sobrevivirnos, y lo lograron. Hizo una pausa y añadió: el Tigre era una máquina magnífica, el mejor tanque de la guerra técnicamente, pero el Sherman era el vehículo ideal para la guerra que se estaba librando. Nosotros construíamos tanques para ser superiores. Ellos construían tanques para ser suficientes. Y suficientes, reemplazados sin cesar, derrotados o superiores. En esas palabras reside la lección fundamental de la guerra blindada en el teatro de operaciones occidental de la Segunda Guerra Mundial. No es que la cantidad siempre venza a la calidad. Existen innumerables ejemplos a lo largo de la historia de pequeñas fuerzas de élite que derrotaron a fuerzas convencionales más grandes, sino que, en una guerra total industrial entre potencias industriales similares, la cantidad es en sí misma una cualidad. La capacidad de producir, desplegar, sostener, mantener y reemplazar equipos más rápido de lo que el enemigo puede destruirlos, se convierte en el factor decisivo que hace que la superioridad técnica individual sea tácticamente ventajosa, pero estratégicamente insuficiente. El Sherman siguió llegando porque Estados Unidos había desarrollado una economía de guerra capaz de producir Shermans más rápido de lo que Alemania podía destruirlos. El Tiger dejó de llegar porque Alemania había desarrollado una economía de guerra capaz de producir armas técnicamente superiores en cantidades que no podrían sostenerse bajo el desgaste de una guerra total. Y en los setos de Normandía, en una mañana de verano de 1944, un joven comandante de tanque alemán observaba a través de sus visores cómo los Sherman americanos seguían avanzando, a pesar de todo lo que su entrenamiento y su doctrina le habían prometido, y comprendió, quizás por primera vez, que no estaba luchando contra tanques inferiores. Estaba luchando contra un tipo de guerra completamente distinto. Una guerra en la que su superioridad en combates individuales se volvía irrelevante ante un oponente que había industrializado la persistencia misma, que había transformado la suficiencia en una ventaja estratégica abrumadora, que había construido no armas milagrosas, sino armas suficientes en cantidades tan grandes que la suficiencia se convirtió en la maravilla suprema.
Las tripulaciones de los Tigres se sorprendieron cuando los Sherman siguieron llegando después de los impactos directos. No porque los Sherman fueran invulnerables, sino porque detrás de cada Sherman destruido llegaban 2 Sherman más, y detrás de estos había 5 más, y detrás de estos había fábricas en Michigan, Ohio y Pensilvania, que producían otro Sherman cada 60 minutos. Y detrás de esas fábricas había una democracia industrial que había convertido toda su economía en tiempos de paz en una máquina para producir material de guerra a escalas que hacían que la excelencia táctica fuera estratégicamente irrelevante. Siguieron viniendo porque Estados Unidos había construido un sistema que les permitía seguir viniendo siempre, y ninguna cantidad de espesor de blindaje o penetración de cañón podría resolver esa ecuación.